de Navidad me enteré de que ellos me decían que yo era una persona sin educación y que vivía a costa de los demás. Por eso, corté la relación con ellos y dejé de mandarles plata el mes siguiente. Soy Rebecca, tengo 26 años y soy diseñadora de moda. Nací y crecí en un pueblito en el campo. Vivía con mis abuelos, mis papás y mi hermana Ashley, que es 7 años menor que yo. A mi hermana siempre la querían mucho y por eso, en la familia se le daba más importancia a sus ideas y caprichos. Yo aprendí a pasar desapercibida. Por ejemplo, en su cumpleaños, a Ashley le compraban juguetes caros, mientras que a mí, en mi cumple y en Navidad, solo me daban un regalo, casi siempre algo que fuera para estudiar o un libro que no era muy divertido para una niña. Cuando Ashley se metió al equipo de fútbol, nuestros papás comenzaron a ir a casi cada entrenamiento y partido. Yo también estaba en un club de tenis en la secundaria, pero ni siquiera en mi último partido vinieron, porque tenían que llevar a Ashley a su práctica. Así, mis papás siempre pusieron a mi hermana por encima de mí. Hubo veces en que quise llorar, pero la misma Ashley me apoyaba. Cuando nuestros papás nos comparaban, ella decía, no es cierto, mi hermana es inteligente. Ella siempre me ayuda con los estudios y es increíble. Unos días después de mi último partido, me felicitó y me regaló un pequeño ramo de flores que ella misma había recogido. Ashley se había convertido en una niña de gran corazón. Por otro lado, mis abuelos que vivían con nosotros solían reñir a nuestros papás por su comportamiento y me protegían. Pero antes de graduarme de la preparatoria, mi abuela murió y mi abuelo falleció unos días después. Ashley siempre estaba a mi lado, pero a mi mamá no le gustaba eso. Empezó a regañar a Ashley y a amenazarle, diciéndole, si sigues defendiendo a tu hermana, te haré quedar afuera. Fue en el invierno, con la nieve cayendo, que yo le dije a Ashley, ya no tienes que preocuparte por mí. Desde entonces, ella dejó de defenderme, se enfocó en los deportes y sus estudios, y empezó a vivir días tranquilos y felices en casa. La muerte de los abuelos también afectó a mis papás. Ellos decían no tener ahorros y negaron mi deseo de ir a la universidad. Yo quería estudiar diseño, pero mis papás no estaban de acuerdo. Al graduarme, tuve que buscar chamba. ¿Cómo quería dedicarme al diseño? Me mudé y comencé a trabajar en una empresa que hacía una revista de moda. Al principio, mi trabajo era de oficina, pero logré convencer a mi jefe para que me dejara ayudar a los diseñadores. Estar en ese ambiente, viendo trabajo profesional cada día, me motivó mucho. Estudiaba diseño en mi tiempo libre, y regresaba a casa lo menos posible, ya que al visitarlos, mis papás solo me trataban con frialdad. Gracias a mis esfuerzos, la empresa reconoció mi dedicación y me incorporaron al equipo de diseño. Poco a poco, me fui convirtiendo en una diseñadora de moda con proyectos propios. 8 años después de la preparatoria, ya acostumbrada a mi trabajo, me enteré de que Ashley se preparaba para el examen de admisión a la universidad, buscando entrar a una reconocida facultad de medicina privada. Ashley mantenía sus calificaciones, y casi seguro iba a entrar. Recordando cómo me había apoyado de niña, quise ayudarla. Unos meses después, Ashley fue admitida en la prestigiosa Universidad de Medicina. Al enterarme, la felicité de inmediato. Ashley, felicitaciones, trabajaste mucho, yendo a clases extra todos los días. Increíble. Ella me agradeció con modestia, pero luego comentó, parece que se requiere una donación para la facultad. No es obligatoria, pero papá y mamá dicen que sería una pena que alguien del campo no pagara. Nuestro dinero está justo con la colegiatura y los gastos de vida. Ashley se ofreció a trabajar medio tiempo para sus gastos, pero en la facultad la carga de estudios no dejaba tiempo para chambear. Era obvio que el dinero familiar no alcanzaría, y pensé que mis ahorros servirían, pero me sorprendió que no me lo pidieran directamente y que fuera ella quien lo mencionara. Aunque ya me sentía decepcionada de mis papás, decidí ayudarla con la donación y otros gastos para su ingreso. Así, Ashley rentó un depe cerca de la universidad y empezó su nueva vida. El depe no estaba muy lejos del mío, y yo estaba dispuesta a ayudarla cuando lo necesitara. Con el tiempo, noté que Ashley disfrutaba su vida universitaria, pero sus respuestas cuando yo le preguntaba algo eran cortantes: quiero comer esto, o mándame aquello, porfa. Aunque juntábamos a veces a comer fuera, ella estaba lejos, siempre en su celular y sin ganas de platicar. Cuando trataba de conversar, solo me decía, estoy ocupada con mis estudios, y no se hablaba nada serio. Cada vez que me respondía de forma fría, me sentía más confundida. Desde cuando nos distanciamos tanto. En una comida, tratando de animar el ambiente, le comenté, mientras estés bien, supongo que mamá y papá no se preocupan demasiado, ¿no? Al oírlo, Ashley me miró y sonrió fríamente, pues claro, yo soy una estudiante de medicina de élite y tú solo una diseñadora por ser graduada de secundaria.
A mis papás no les importa. Mi chamba ni requiere título. Sus palabras me dolieron. ¿Qué quieres decir con no requiere título? Pregunté con la voz temblorosa. Ella respondió con fastidio, mamá y papá dicen que yo soy la mejor, que voy a ser una gran doctora, y que la mayor es solo una graduada de secundaria. Dicen que la futura doctora debe cuidar a su hermana para que no se ponga celosa. Por eso, dudé en invitarte a comer. Esas palabras me hicieron recordar cómo, desde chiquitas, papá y mamá nos comparaban. Ashley es inteligente y responsable. Rebecca es torpe, tonta e inútil. Esos recuerdos me partieron el alma y me sentí abrumada. Mientras yo lloraba en silencio, Ashley dijo, bueno, ya me voy, y se fue rápido. Ashley había cambiado mucho. La constante alabanza de nuestros papás hacia ella, comparándola con otros niños inteligentes, infló su orgullo, mientras, en la sombra, yo recibía comentarios despectivos. Se veía que los comentarios de papá y mamá habían afectado a Ashley. Al final del año, planeé reservar una cena en un restaurante local para celebrar mi aumento de sueldo. Cuando se lo conté a mis papás, me dijeron, lleva a Ashley a casa, y yo acepté a regañadientes. Esa fue la primera vez en mucho que Ashley regresaba, y desde el momento en que llegó, nuestros papás apenas me prestaron atención y se centraron en ella. Por la noche, entre vecinos, familiares y antiguos compañeros de Ashley se armó una gran fiesta en nuestra casa. Había platillos deliciosos, pizzas y hasta un asado en el jardín. Justo cuando iba a explicar que la fiesta era para celebrar mi promoción, mi mamá tomó el micrófono y dijo, estamos aquí para anunciar que Ashley fue aceptada en la Facultad de Medicina y será una gran doctora. Esta fiesta, sin embargo, era por mi ascenso. Impactada, traté de decir lo correcto, pero mi papá me interrumpió. Luego, Ashley, llena de energía por la multitud, empezó a presumir, mamá quiere que regrese más a casa, pero yo estudio en una universidad privada de medicina. En la facultad trabajamos en equipo y si vengo sola, es un problema. Todos me piden ayuda y es abrumador. Yo me escabullí a la cocina mientras sus palabras me dolían. Era normal que nuestros papás y familiares elogiaban a Ashley, pero para mí, y hasta para los vecinos, era doloroso escuchar sus jactancias. Un vecino dijo, Rebecca, ¿no andas trabajando duro en diseño? Pero mis papás negaron y dijeron, ella intenta, pero no puede compararse con Ashley. Mi hermana se veía orgullosa al oír esto. Entre la gente, la mayoría solo había terminado la secundaria, como mis papás y los demás. Entre platillo y platillo, todos trataban de mostrarse serenos, aunque se notaba que aguantaban la situación. Solo mis papás y Ashley parecían no darse cuenta del ambiente. Ya no soportaba eso y quise irme sin decir nada, pero Ashley me detuvo, llegas a casa muy seguido, yo sí estudio duro, a diferencia de ti, que ni tienes formación universitaria ni orgullo, dijo, riéndose mientras papá murmuraba, no es bonito decir eso, entre risas. Yo, sin poder hablar, respondí con voz temblorosa, entonces, no regreses el próximo año. Con la mirada de preocupación de los demás, dejé mi bandeja, agarré mi abrigo y mi bolso. Mientras me iba, Ashley y los demás se reían, y ella dijo, si dices eso, no volveré nunca. Dentro de mí sentía un enojo muy grande, pero mis palabras salieron frías y sin emoción. Ya no tenía cariño ni para mis papás ni para Ashley. Cuando terminé de hablar, ellos me dijeron con una sonrisa, no vuelvas jamás. En el camino a la estación de autobús, traté de no gritar. Ir a casa siempre fue doloroso. Cuando soñaba con ser diseñadora, casi no iba a casa, pero al crecer en mi profesión, el lazo familiar se volvía insoportable. Ashley es muy joven y estudiante. Quizá no entiende las dificultades que tuve al trabajar. Mis papás hicieron lo posible para criarnos, pero como a Ashley siempre la elogiaban por sus logros y a mí me decían que era inútil, la situación se volvió insoportable. Me dolía lo que hacía Ashley, y fue entonces que decidí cortar toda relación con mis papás. Varios meses después de esa decisión, apenas iniciaba el nuevo ciclo escolar, recibí una llamada inesperada de Ashley. Desde entonces, no se había comunicado, y me dejó varios mensajes diciendo, contéstame el teléfono, porfa. Con cierta reticencia contesté, oye, ¿y mi plata para la colegiatura? En su voz se notaba miedo y urgencia. Le expliqué calmadamente, yo pagué el derecho de inscripción, la donación y la colegiatura del primer año. Ashley contestó confundida, la universidad me exige que paguen rápido, y aún no se hizo el pago de este año. ¿Qué me dices tú? En la otra línea se daba cuenta que, efectivamente, yo había usado mis ahorros para pagarle la inscripción, la donación y la colegiatura del primer año. Mis ahorros se habían reducido y yo planeaba pagar el resto poco a poco, pero mis papás y tú solo me pedían ayuda, aún después de haberme tratado como si no estuviéramos juntos.
Me dolió que me pidieran plata con esa actitud. Días después, cuando mis papás me llamaron, les negué ayuda. Me hablaron con tono de acusación y mi corazón se hundió. Supe en ese momento que ya no podía regresar a casa. Ellos solo querían mi dinero, sin importarle mi cariño como familia. Ashley me llamó casi a diario, llorando y diciendo, si tan solo te disculparas de verdad, cambiaría de opinión, pero siempre me dices, págame la colegiatura. Si esto sigue, me expulsarán. Hago beca y trabajo, pero no alcanzo. Todos dirán que si me expulsan, algo anda mal. Una vez que sea doctora, te devolveré el dinero. Somos familia. Ayúdame. En uno de sus mensajes añadió, si te preocupas porque no vuelvas a casa, yo se lo digo a ellos. Después de guardar esos mensajes, los borré y mandé un mensaje a mi hermana para bloquearla por completo. Pensé, quienes desprecian a otros no deberían ser doctores. Así, corté la relación con mi familia y esperé un nuevo comienzo. Más tarde, un familiar me contó que la colegiatura del segundo año de Ashley se pagó con becas y préstamos de varios parientes, pero que ya no había dinero para mandarle para sus gastos. Ella tuvo que empezar a trabajar medio tiempo, entre estudio, exámenes y prácticas. Le fue muy difícil y al final, perdió muchas materias y tuvo que abandonar la escuela. 6 meses después, yo había dejado de enviar plata a casa, tras cortar lazos el año anterior. No nos volvimos a ver. Ashley, con todo su orgullo destruido, regresó a la casa de nuestros papás, que apenas alcanzaban para vivir, aunque Ashley era muy buena en lo académico. El dinero para su educación se había acabado. Ella no buscaba chamba en el barrio, sino que pasaba el tiempo jugando videojuegos y frustrada. Me contaron vecinos que hasta se oían las discusiones en la casa por las noches. Nuestros papás, que siempre hacían lo posible por Ashley, ya no sabían qué hacer. Cuando los veía en el barrio, se notaba que estaban agotados y la gente casi no hablaba con ellos. Un día, por el estrés, mi papá causó un incidente en el tren. Tocó inapropiadamente a una mujer. Fue notado por los demás pasajeros y arrestado por la policía. Afortunadamente se llegó a un acuerdo y no se hizo un caso criminal. Pero mi papá tuvo que renunciar a su trabajo. Mi mamá empezó a buscar chamba, pero solo con trabajos de medio tiempo, sin lograr un ingreso estable. Mis papás intentaron contactarme y algunos parientes intercedieron, pero al final, dejaron de escucharles. Así, mi relación con mi familia se fue desgastando, y al final logré tener una vida más tranquila. Según lo que me contaron familiares, se corrieron malos rumores sobre Ashley, que se volvió solitaria, y sobre mi papá, que ya no tiene trabajo y hasta da miedo. Mi mamá desapareció y ya no la puedo contactar. Los dos que quedan viven casi como personas sin hogar. Si antes tenían una buena relación con los vecinos, quizá las cosas hubieran sido mejores, pero la forma en que se trataban en la familia ya lo complicaba. Mientras tanto, yo sigo avanzando en mi carrera de diseño. Recientemente me eligieron para participar en proyectos importantes, lo que me impulsó a pensar en dar un gran paso, rendir el examen de admisión a la universidad. Ahora que mi economía ha mejorado, lo haré una vez termine mi proyecto actual. También estoy pensando en abrir mi propio negocio, para aprender más no solo de diseño, sino también de administración. Estoy muy emocionada con este nuevo reto. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos